Saludo a nuestro experto internacionalista Mauricio Meshulam. Con él vamos a hablar de lo que está pasando allá en Israel, en la Franja de Gaza. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Medio Oriente hay que decirlo, porque en realidad... Sí, ¿verdad? Tienes razón. El asunto se ha estado expandiendo, aunque todavía de manera limitada, afortunadamente. Ojalá que no crezca más. Pero sí, o sea, cuando ya hay misiles... viajando por el Mar Rojo, que vienen desde Yemen y otros que vienen desde Siria, y por supuesto el enfrentamiento entre Hezbollah del Líbano e Israel en el norte del país, el sur del Líbano, pues obviamente tienes que ya introducir otra serie de variables, porque justo uno de los elementos que te van a explicar la lógica política detrás del comportamiento de Israel, al margen de que se esté de acuerdo, por supuesto, o que no se esté de acuerdo con cómo se está comportando, es esta lógica regional y la lógica internacional. He leído que el que está detrás de esto, lo leí con Thomas Friedman en el New York Times, de que en realidad esta es una provocación de Irán para evitar que el acercamiento de Israel con Arabia Saudita, ¿no? Y que eso cambiaba el tablero, digamos, del Medio Oriente, ¿no? Ahora que lo subiste, digamos, de óptica. Sí. Es que mira, en todo conflicto, sobre todo en todo conflicto de la actualidad, yo te diría claramente siglo XX, siglo XXI, va a haber siempre una dimensión local que no puede ser soslayada. El tema local existe. Claro. Hay adicionalmente un tema regional y hay un tema internacional. Por ejemplo, cuando se estudia el conflicto árabe-israelí, no solamente el palestino-israelí, no puedes dejar de considerar cómo operaba la Guerra Fría en ese momento, cómo estaba la conflictiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo tanto el armamento y por lo tanto cómo obedecía el conflicto a una lógica mayor sin dejar de dimensionar la parte local. Entonces aquí... Hamás es una organización local, sin duda, y la Yihad Islámica también, y está el conflicto palestino-israelí sin resolverse desde hace muchísimos años, pero no se puede dejar de considerar que al tren se sube Irán. Irán es uno de los países que más financia, no el único, pero que más financia a Hamás. El que más financia, por supuesto, es a la Yihad Islámica, sin duda, y comparten tecnología, armamento, entrenamiento. Entonces, claro que hay que insertar la variable iraní. Ahora, se ha escrito mucho en estas últimas semanas acerca de hasta qué punto realmente Irán estaba involucrada propiamente en la planeación y en la implementación de los atentados terroristas del día 7 de octubre. El Wall Street Journal había publicado que sí lo estaba y posteriormente han salido reportes de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y diría yo también de otros medios de comunicación que dicen que no. Y uno de los argumentos es justamente que jamás aprendió temas de la inteligencia israelí y mantuvo en secreto, justamente no compartiendo con Irán y con otras organizaciones del eje pro-iraní, no compartiendo sus planes para que no colapsaran esos planes, no fueran descubiertos. Sin embargo, dadas las circunstancias, por supuesto que Irán está interviniendo, Irán está coordinándose con Hezbollah, está coordinándose con las milicias chiitas pro-iraníes que operan en Siria, que operan en Irak, y con los Houthis en Yemen, que es una agrupación, un grupo étnico, un grupo étnico, religioso, musulmán, ¿no? Político, chiita, que ha estado combatiendo en Yemen al gobierno internacionalmente reconocido de Hadi y también a Arabia Saudita y una coalición. Esto es interesante. Bueno, es el polvorín del Medio Oriente, pero a ver, yo quisiera un análisis, Mauricio, de lo que ha ocurrido desde la última vez que nos vimos, que es lo más importante que ha ocurrido es que ya entró Israel por tierra a la Franja de Gaza. La evaluación que se hace en Israel, y otra vez estemos de acuerdo o no, desde la perspectiva israelí, esta es una guerra existencial. Esta es muy interesante porque además un think tank jordano, un centro de estudios jordano, formado por exmilitares jordanos, llega a esta conclusión. Se trata de una amenaza que Israel está percibiendo como existencial, porque
lo ocurrido el 7 de octubre, desde esta visión, es que Israel estaba descuidado, que su inteligencia no funcionó, que las agencias de seguridad no pudieron proveer seguridad a la población y por lo tanto Israel se presenta como un país vulnerable en una región Correcto. y en un entorno altamente peligroso y que por lo tanto tiene que mandar un mensaje de fuerza tanto a Hamas y la Yihad Islámica como a Irán y todo el eje. Entonces, en la medida en que Israel responde con una fuerza, una represalia masiva, que es lo que estamos viendo, y completamente determinado a destruir la infraestructura militar de Hamas, a pesar del costo humano que esto conlleva, porque hay que ponerlo sobre la mesa, Claro, y a pesar del costo que esto tiene para Israel en la esfera diplomática, en la esfera mediática, en la esfera de la política internacional, el mensaje es: estoy determinado a hacerlo. Hezbollah observa muy bien lo que puede pasar con Líbano porque estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero ahí, Mauricio, es donde dices, ok, Israel a lo mejor va a mandar esta señal de fuerza y desde luego la está... Pero ahí entra la otra parte de pues un total repudio internacional a lo que está haciendo Israel. Es que mira, no total, no voy a matizar, pero un creciente repudio internacional de que, oye, no se vale lo que estás haciendo, Israel. No, claro. Y otra vez, el rol que nosotros hacemos al analizar no es justificar las acciones. No. Es natural y además esperado, porque así ha ocurrido a lo largo de los últimos conflictos, que a medida que crece el número de víctimas civiles y el número de personas afectadas por la situación en Gaza, el desplazamiento humano, 1 millón de personas desplazadas y toda la crisis humanitaria que se genera, es de esperarse que Israel va a ser altamente condenado por gobiernos que no le son afines, que eso ya se sabía, pero también paulatinamente y cada vez más por gobiernos que son afines y por amplias capas de la población mundial. Hasta que llegue a Estados Unidos. La imagen, pero es que ya está llegando a Estados Unidos. Exacto. Entonces, o sea, la imagen de Israel percibido como víctima de los atentados hacia Israel percibido como victimario de esta crisis humanitaria corre velozmente y empieza a permear incluso en países como Estados Unidos, en donde una opinión pública creciente empieza a presionar al gobierno de Biden. Y si tú observas, empieza a haber ya una modificación en el discurso de la Casa Blanca misma. Están tratando de llegar con Israel, están tratando de decirle, mira, te respaldamos en tu lucha en contra de Hamas, pero sí hay determinadas líneas rojas que no puedes estar cruzando. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llevar el gobierno de Israel esta reacción militar impresionante? Aunque vaya creciendo el repudio internacional. ¿Hasta dónde llega? Mira, si tú me hubieras preguntado esto hace algunos meses, yo te diría que en el pasado, y sobre todo los gobiernos de Netanyahu, a quien ya le ha tocado varias veces este tipo de enfrentamientos, se restringen en cierto momento. O sea, llega un punto en donde se detienen y empiezan a buscar negociar el cese al fuego para que esto no crezca, para que esto de la opinión pública global negativa no siga creciendo. Sin embargo, la lectura que se está haciendo dentro de Israel y específicamente en todas las esferas de seguridad es que esto que se está haciendo ahora fue postergado por demasiados años, justamente para evitar lo que está sucediendo en este instante respecto a la opinión pública global. Se restringió la operación en contra de Hamas, se evitó llegar hasta las últimas consecuencias y por lo tanto esta ocasión es diferente, porque en esta ocasión no solamente nos estamos jugando el pellejo con Hamas, con la Yihad Islámica, nos estamos jugando el pellejo con Hezbollah, con todo el eje proiraní y con la forma como somos percibidos. O sea, si es existencial. Si esta es una cuestión existencial, muy desde la perspectiva del realismo político, de que primero está el interés de la seguridad nacional y luego va todo lo demás. Y si eso va a conllevar un sacrificio en el ámbito diplomático o en el ámbito de la imagen pública, pues tendremos que pagar ese costo por ahora. Ya posteriormente veremos qué hacemos. Permíteme, Mauricio, hacer una breve pausa y regresamos porque este es un tema muy importante. También te quiero preguntar cómo está influyendo esto en la otra guerra que ya... de la que se habla prácticamente
Pues nada o poco. Nada o poco, pero Muy pues poco. también tiene su afectación, ¿no? sin Regresamos duda. en un momento más. Seguimos con Mauricio Meshulam, estamos hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, en particular en Israel y Gaza. Mauricio, entonces, a ver, Israel está en una situación existencial, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y si el costo es una opinión pública internacional negativa, repudiando, rompiendo relaciones, en fin, nos vamos a tener que tragar ese sapo. Parecería que primero arreglamos el tema de Gaza de acuerdo con nuestro interés nacional, porque las estrategias pasadas probaron ser ineficaces. Ahora, déjame nada más aquí. Ahora, yo no sé cuántos te puedes aguantar de este tipo de bombardeos a campos de refugiados y eso, ¿no? No, yo creo que aquí hay, o sea, esta es la lectura en Israel, no significa que necesariamente es una lectura correcta. Claro. Hay que entender que los países que viven, o las sociedades que viven atentados terroristas que generan un shock colectivo y que generan este sentido de vulnerabilidad, van a reaccionar a partir de este sentimiento. Se los dijo Biden. Biden les dijo, nosotros reaccionamos así y nos equivocamos. Bueno, es que la investigación y la experiencia demuestran que el terrorismo está en otro ámbito. O sea, tú lo puedes combatir de manera material. No me cabe duda que Israel va a generar enormes daños a Hamás. No cabe la menor duda de que es probable que su infraestructura militar quede inhabilitada por un buen rato, por lo menos. Pero, y esto también lo decía el think tank jordano, pero lo dicen muchísimos autores y mucha investigación, al final del camino el terrorismo muta, el terrorismo cambia, el terrorismo se mueve, porque en la medida en que no se resuelve la situación de fondo que dio origen a la radicalización y al extremismo, en esa medida ese extremismo encuentra nuevas vías y nuevas formas. Hoy te diría yo, el campo de Cisjordania está muy encendido. Porque y ahí, y ahí Hamás también tiene una base muy sólida y tiene sobre todo una legitimidad importante entre ciertos sectores de la población. Entonces, lo que tú hoy estás buscando destruir en Gaza, quizás de pronto se te aparece en Cisjordania y de una forma ¿Puede diferente. Israel tener una guerra en el frente sur con Hamás, en el Cisjordania, si hay un levantamientos tipo intifada o actos terroristas de Hamás, y en el norte? Sin duda. Con una situación muy delicada para Israel. Frentes, sí. No, y eso sin mencionar hasta qué punto se prenderían otros frentes como el de Irak y Siria, por ejemplo, y el de Yemen. Ahí entra el factor Estados Unidos. Estados Unidos ha estado desplegando fuerzas en la zona y está mandando el mensaje a Irán de que no encienda esos otros frentes, incluido Hezbollah. Si enciendes, me meto. Eso es lo que está diciendo Estados Unidos. Ahora, entonces, pero en Cisjordania, porque en Cisjordania esto pues ya es está un ocurriendo. tema de población civil que lo hemos visto en las dos intifadas, ¿no? Y es un tema de que hay población civil cada vez más radicalizada, sumado con colonos israelíes que viven en asentamientos en Cisjordania, que también están inflamando las llamas, que también están tomando justicia por sus propias manos, no a raíz de este conflicto, sino desde hace varios meses, apoyados por ciertos sectores del gobierno israelí. También hay que decir eso, ¿no? Y estos colonos van y entonces empiezan a disparar en contra de palestinos. Porque están armados. Están armados. Y entonces empiezan a disparar en contra de palestinos que viven en poblados vecinos. Y entonces empieza a generar una situación local muy complicada. Esto está encendido desde hace varios meses. Claro que ahora está más inflamado y se puede seguir inflamando más. Es otro factor. A ver, Mauricio, yo sé que es difícil preguntarte esto, cómo lo estás, o sea, porque esto es día por día, ¿no? Prácticamente. Pero, ¿qué podría cambiar para que esto hubiera, pues, una especie de pacificación
ahí en esa región que es un polvorín. Mira, ya lo estamos viendo y si acaso algo bueno se puede extraer de la situación actual, que obviamente está muy, muy difícil, sí. es un movimiento diplomático alrededor de Medio Oriente y alrededor del conflicto palestino-israelí que no habíamos visto en muchísimos años. Muchísimos países de la región y países de otras partes y un esfuerzo enorme por parte de Estados Unidos, pero ya también China hablando al respecto, muchos más, hablando de la necesidad de impulsar por fin o de una vez por todas la alternativa de dos estados, un estado palestino libre viviendo en condiciones de seguridad y en condiciones de bienestar, en condiciones de desarrollo y de paz, al lado de un Israel que también pueda vivir en condiciones de seguridad y de paz. Se ve muy difícil. Pero lo increíble es que eso lo sabemos desde hace mucho. Pero en la medida en que... Desde el 48, man. Es que también hay que entender que se había avanzado en ese camino y luego hubo distintos bloques que no se pudieron superar. De los dos lados. De los dos lados. Y entonces esto se fue abandonando. Y cuando tú abandonas un conflicto de esta magnitud, pues el conflicto reemerge. Entonces... El tema acá está en recuperar lo que sí se había avanzado, tratar de ir salvando los distintos obstáculos y tiene que haber un empuje internacional porque de lo contrario es imposible. Entonces, y te pongo un ejemplo, la Franja de Gaza. Correcto, tiene que quedar desarmada, tiene que regresarse a la Autoridad Nacional Palestina, tiene que establecerse condiciones de seguridad para que la población pueda florecer y ya se está proponiendo quizás una fuerza internacional, una fuerza de países árabes que controlen el comercio. A ver, me quedan 2 minutos y sí te quiero preguntar de Ucrania. Porque ya no se habla nada de Ucrania y sigue esa guerra tremenda. Creo que es un tema para una mesa o para un espacio completo. Lo que queda claro es que en la medida en que el tema ha bajado de la agenda y que empieza a haber despreocupación por lo que ahí sucede, porque la guerra continúa exactamente como la dejamos. La guerra sigue. Y que empieza a haber despreocupación, sumado a que ahora además hay competencia por recursos, porque los recursos de los países occidentales son los escasos. Republicanos en el Congreso dicen ya no a Israel, sí. A Ucrania ya no. No, pero incluso limitando las posibilidades de Estados Unidos de seguir armando a países aliados, en esa medida lo que sucede es que la guerra queda estancada en el sentido no de que no hay enfrentamientos, hay muchísimos enfrentamientos, pero las líneas de combate están muy fijas desde hace mucho tiempo. Ha habido progresos, pero muy limitados por parte de Ucrania, muy, muy limitados. Entonces el conflicto se empieza a congelar y en la medida que se empieza a congelar y empieza a reducirse el respaldo que Zelensky necesita para su país, en esa medida Rusia va ganando. ¿Por qué? Porque empieza a generarse el sentimiento de que, a ver, Ucrania, ya tienes que negociar. ¿Cuántos años más te puedes quedar con esta situación? Estados Unidos no te va a poder seguir respaldando eternamente, ni los países de la OTAN. Y entonces esto va a beneficiar sin duda a Putin, a Moscú, en su estrategia general. ¡Qué mundo! No, complicadísimo. ¡Qué barbaridad! Lo platicamos posteriormente. Gracias, querido Mauricio. Gracias, querido Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.